Mi nombre es Diego Armando Lupaca Calizaya. Me parece que si recurro a mi historia personal de vida, creo que el primer acercamiento con la lectura fue por medio de mi padre. Yo tenía problemas escolares, académicos, desde muy joven. Creo que uno porque no podía ver muy bien la pizarra, entonces se me dificultaba. Pero más allá de eso, tenía dificultades para la realización de tareas, para seguir ciertas indicaciones por parte de las profesoras o profesores. Y mi padre, recuerdo que venía de trabajar por las tardes a cierto momento. Yo tendría algunos 5 años, 6 años es probable. Quizás menos edad. Y se daba su tiempo, venía a la casa y practicábamos un libro de fábulas que era de mis hermanos mayores. No recuerdo si era de mi hermano o de mi hermano mayor, pero era un libro de fábulas, fábulas muy interesantes. Y con él practicábamos, pues yo era terrible, ¿no? Es probable que porque necesitaba lentes, ¿no? Pero ellos no me compraban mis lentes. Bueno, sin embargo, ese fue el primer acercamiento con la literatura o con las letras, con el asunto del libro. Fue este recuerdo mío, o es este recuerdo mío, con mi padre, practicando las lecturas. Y ya más adelante fueron otros encuentros, pero creo que el más significativo fue ese, porque lo atesoro con mucho sentimiento, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha nostalgia. El recuerdo de mi padre intentándome ayudar y orientar con respecto a la lectura. Había encontrado el extracto de una carta de Vincent Van Gogh. En ese momento me gustaría leerla tal cual. Pero ese extracto describe cómo es la condición del artista, que se tiene que enfrentar a la miseria, al deshonor, a las desvalorizaciones sociales de tu trabajo. Tú confías en tu trabajo, tú confías en ese producto que estás realizando, porque lo encuentras bello, porque es parte de ti, porque muestras y entregas todo de ti. Pero el resto que no lo valora, ahí es donde se pone complicado. Hay un epitafio de Max Silva Tuesta, es una obra de teatro, y describe el epitafio, que es una frase que se le agregan a las lápidas, a las tumbas. Decía: aquí yace Juan Pérez, quien pesaba 67 kilos y fue aplastado por la realidad, que pesa 67.000 toneladas. A veces nuestro espíritu flaquea, como que se quiere apagar, pero por suerte los artistas, que no necesariamente tienen que ser con los libros, el arte se expresa en toda condición humana, encontramos regocijo, encontramos consuelo, justamente en eso, en los productos artísticos de otras personas, que quizá en el tiempo, aunque ya no estén presentes, han entendido o han experimentado algo muy similar a lo que nosotros experimentamos en esos momentos complicados. Y son en esos pequeños encuentros con personas del pasado y con sus productos que se quedan en el tiempo que encontramos ese apoyo, esa fuerza, ese consuelo que necesitamos en los momentos nublados. Bueno, la principal actividad a la cual me dedico es a la música. Yo soy músico, o bueno, quizás este título, el de músico, es algo muy estricto para algunos, pero soy aficionado a la música, gracias a mi abuelo. Fue mi abuelo quien me enseñó a incursionar en estas artes. Y el instrumento que yo toco pues es el tambor, la tarola, en agrupaciones como por ejemplo la zampoñada, las tarcadas, las bandas de viento metal. Entonces eso me ha permitido conocer muchos lugares, a muchas personas, conocer diversos tipos de fiestas tradicionales, folclóricas y bueno, uno que otro evento muy particular, ¿no? Que cada fiesta, cada tipo de familia, cada gente es singular y se expresa como son, naturales, y es muy interesante tener esas disposiciones. Más allá de eso, lo de la actividad musical, estoy incursionando
en la presentación de este texto, lectura del primer artículo del libro El tiempo, el oficio y la gestión, Diego Armando Lupaca Calizaya. El sinsentido existencial de la vida humana. El sentido de la vida, decía el filósofo francés Albert Camus, no es más que un absurdo, es decir, un sinsentido. Existimos para morir y esa sería la muestra del propio sinsentido existencial. No obstante, a pesar de lo pesimista de la sentencia del filósofo francés, advierte una cuestión interesante en Cartas a un amigo alemán, diciendo: sigo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior, pero sé que en él algo tiene sentido, y ese algo es el hombre, entendiendo por hombre como varón y mujer, porque es el único ser que exige el tenerlo. Con esta cita podemos entender que, para Camus, a pesar del sinsentido existencial y el absurdo de nuestra existencia, la conciencia humana otorga por sí misma una búsqueda de alguna explicación, generando así un propósito, una justificación, un sentido para existir. Ante esto, Albert Camus nos dice: hay que amar la vida antes de amar su sentido. Cuando el amor a la vida desaparece, ningún sentido puede consolarnos. Debe considerarse que el sentido existencial no sería más que una idea presente en la conciencia por un tiempo determinado, que será cambiado y modificado según sea el contexto en el que se encuentre. Gracias. Creo que va más un asunto de vivir. A mi abuelito, que yo lo quiero muchísimo, gracias a él he aprendido tanto. Por ejemplo, la música, que me ha abierto tantas puertas, tantos lugares, tantas casas y tantos pueblos. En una oportunidad yo me encontraba embriagado por la nostalgia y fui a su casa, a su habitación, le toqué la puerta y yo me encontraba muy triste, en llanto, y me acerqué a él y le dije gracias por enseñarme a tocar, porque si no hubiese sido por eso yo no me hubiera comprado mis primeros lentes, si no hubiese sido eso yo no me hubiera podido financiar mis estudios, si no fuera por eso yo no hubiera podido saber tantas cosas que quizás si no hubiera incurrido en la música no hubiera aprendido. Pero claro, también hubiese aprendido otras cosas, no lo sé. Sin embargo, mi vida ocurrió de tal forma a la cual yo me siento satisfecho por esta única vida que se me fue dada. Aparte de la escritura y de esta modesta publicación de textos, estoy realizando charlas en diversos espacios educativos, en específico CEDPROS. Por el momento estoy entrando ahí. Pero, ¿qué podía hablar yo de emprendimiento? Yo que no soy un empresario, yo que no he estudiado administración, ¿cómo podía ayudar a ese tipo de público, a ese tipo de personas? Bueno, para emprender, que no necesariamente se refiere a un negocio, hay que enfrentar un miedo. El miedo del fracaso, el miedo de que no reconozcan tu trabajo, el miedo de no sentirte suficiente, el miedo de considerar que no tienes el equipo necesario o los recursos necesarios o el conocimiento necesario, pero a pesar de eso enfrentarte. Creo que eso es lo que complementa la vida. Entonces no sería tanto un asunto para quienes estén involucrados en la literatura, en el libro, en el teatro, en la danza, en la música, etc., sino a las personas que quieran hacer algo con sus vidas. Nadie pide nacer. Ni por más que estemos nosotros pensados, nuestros padres hayan planificado nuestra existencia, el día exacto de nuestro nacimiento, etc. Nadie sabe cómo viene este mundo. Y entonces, ¿qué hacemos con esta única vida que se nos fue dada? Hay un filósofo español, Ernesto Castro, bastante joven. Bueno, yo lo escuché cuando él tenía 29 años, creo, 30 años. Ahora ya debe tener un poquito más. Él decía, la única inmortalidad que se nos es dada es la inmortalidad del recuerdo. Entonces, seamos inmortales. Pero no buscando ahí cosas, sino siendo inmortales en ese mismo momento, en ese mismo instante, en el presente inmediato, disfrutando las cosas que hacemos. Hay algunos que les gusta mucho, digamos, las artes marciales, karate, taekwondo, boxeo. Yo quisiera boxear. Me gustaría mucho en algún momento cantar para un público. Me gustaría mucho tantas cosas. Aprender a tejer, me gustaría mucho alguna vez pintar un cuadro en óleo, no lo sé. Me gusta mucho, me gustan tantas cosas. Yo quiero vivir.
Yo quiero vivir, y lo que hago en estas charlas, que no, en el CEDIF Rosa Coda Martorell no es el único lugar, fue también en el CEDPRO privado, Sur Salud, y su promotor, el señor Sandro Carpio, que fue muy amable de recibirme. Igual, ahí la charla que fue presente fue sobre los retos para enfrentar el mundo. Los retos para enfrentar el mundo. ¿Cómo enfrentar el mundo? Bueno, por medio de la creatividad, por medio de construir y fortalecer nuestra autoestima, por medio también de conocer y reconocer las historias que influyeron en nosotros, en nuestra formación, nuestros errores, y que otras personas nos fueron enseñando, acompañando en este proceso de exploración. Recientemente estuve en el CEDPRO Jorge Chávez, y ahí justamente igual, ya no fueron tanto sobre cómo enfrentar el mundo, ¿no?, sino ya reconocer qué cosas tengo yo, qué cosas tienen las personas. Pero a veces las tenemos todo lo necesario para hacer, para cumplir nuestros sueños, pero no las reconocemos, no confiamos que lo vamos a poder hacer y nos quedamos congelados en el tiempo. Entonces el objetivo es en sí mismo aprender a vivir, porque nos lo merecemos, porque merecemos ser felices, merecemos sentirnos completos, necesitamos sentirnos satisfechos con el resultado de nuestro trabajo, en cualquier tipo de trabajo, sea administrativo, sea operativo, sea creativo, etc. Pero sentirnos satisfechos con eso, con el máximo esfuerzo que nosotros damos.